Muy buenos días a todos los alumnos de IU. Me presento. Mi nombre es Guillermo Díaz León, profesor de Educación Física, magíster en Actividad Física y Salud y doctor en Actividad Física. Este curso está titulado como Fisiología Clínica del Ejercicio 1. Aquí apunta principalmente el curso a los temas que abordan al origen del movimiento humano. Perfecto, cómo se genera esta relación de un estímulo, la percepción, cómo lo integro, cómo lo envío hacia los sistemas efectores, cómo funciona el músculo y así cómo funcionan las fibras, ¿cierto? Acorde al ambiente, cuáles son las cadenas musculares que se generan, los tipos de acciones musculares y cuáles son estos tipos de acciones musculares en congruencia con las manifestaciones de la fuerza. Un curso muy entretenido que vamos en este caso a brindar para ustedes. Recordando también que queda abierta cualquier duda, consulta, por favor, está mi correo al final de la presentación y así lo pueden hacer de manera ya mucho más directa. Para mí es un honor poder hacerles este curso, así que vamos a comenzar con una interrogante, el movimiento humano. Claramente hay muchos factores que están asociados a este movimiento humano, que les quede bastante claro que no vamos a ver solamente al ser humano, sino que es un ser holístico que tiene percepción, que tiene una acción motora, que tiene centros integradores, que tiene una percepción. Y acuñando todos estos conceptos que forman un compendio, vamos a lograr este gran compendio que es el movimiento humano. Vamos a ver la siguiente analogía. La casa, un hogar, disminuye la temperatura porque las inclemencias del tiempo así lo dicen. Vamos a suponer que está lloviendo. ¿Cómo se genera este círculo? Hay un órgano sensor que detecta, ¿cierto?, la baja de temperatura. Por ende, por una vía aferente va a enviar la información a un conductor, ¿cierto?, eléctrico hacia un centro integrador. Este centro integrador que va a generar hacia un órgano efector, una eferencia, va a enviar la información y este órgano efector va a realizar la acción para subir la temperatura. En el cuerpo humano se pierde la homeostasis, disminuye la temperatura, cambia el pH, cambia la frecuencia cardíaca, disminuye, ¿cierto? Cambio de presiones oncóticas, disminución del gasto cardíaco. ¿Qué va a suceder? Tenemos estos receptores, que están estos mecanorreceptores que están más superficiales y otros más internos, que van a recibir la temperatura. Estos, por vías nerviosas sensitivas, van a enviar una aferencia, y aquí es bastante clara esta palabra. Aferencia es cuando se envía la información a un centro integrador, sube la información. Luego va a llegar a este centro integrador que va a ser el hipotálamo. El hipotálamo, recuerden que es la pista de aterrizaje de nuestras emociones y nuestros recuerdos. Por ende, ahí se va a tratar de lograr la mejor idea y la mejor solución para este problema, que es la disminución de la temperatura. Luego, por una eferencia, es quien envía la información hacia los órganos efectores, lo va a llevar hacia las fibras nerviosas, motoras, musculares. ¿Qué se va a generar? Principalmente unas rápidas contracciones, que son conocidas como los escalofríos, y vamos a lograr el efecto deseado, que es aumentar la temperatura. Controlamos y logramos recuperar la homeostasis de nuestro cuerpo, logramos mantener el pH en equilibrio, aumentamos la frecuencia cardíaca, por ende también va a aumentar la temperatura, se regula el gasto cardíaco entre el juego del volumen sistólico, ¿cierto?, y la frecuencia cardíaca, y se logra lo que queremos, la homeostasis. Entonces, ¿cómo se origina este movimiento? Recuerden que hay muchos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, principalmente el ambiente. Cómo soy capaz de percibir, cómo soy capaz de poder ejecutar la acción y cómo soy capaz de, en este caso, cognitivamente relacionarla. Es por esto que este trinomio de percepción, cognición y acción generan bases fundamentales tanto para generar feedbacks sensoriales e integraciones, pero para eso tengo que tener una motivación, tengo que planear motoramente lo que voy a ejecutar y se requiere
principalmente, además de fisiológicamente, nuestro cuerpo, factores biomecánicos, anatómicos, bioenergéticos, una conjunción para lograr este control motor, que más que nada el control motor es la habilidad para generar adecuadamente un movimiento lo más eficientemente en base a el objetivo que nos hayamos planteado. Vamos a ver que es tratar de estereotipar el movimiento para que salga lo más natural posible. Que no tenga que llegar hacia los centros integradores, sino que la información sea mucho más rápida, netamente a nivel medular. Por ende, este slide apunta principalmente, muchachos, a lo interesante que es el ambiente en donde se genera el movimiento. Es muy distinto entrenar, por ejemplo, a un grupo de niños que está a nivel del mar por sobre el nivel del mar. Claramente la captación de oxígeno va a ser muy distinta. Por ende, el consumo de oxígeno va a ser distinto en un grupo por sobre otro. Es por ende que la variabilidad, ¿cierto? El ambiente, la tarea del individuo es tan importante como la cognición y cómo logro estos feedbacks sensoriales, para ver si puedo regular o no el movimiento propiamente tal. Es muy interesante esta diapositiva porque apunta a que el mismo móvil, que son patines, ¿cierto? Patinaje en velocidad, patinaje sobre hielo, patinaje artístico, unos sujetos ahí realizando patinaje en una pista que está congelada. La última imagen apuntaba a cierto hockey sobre césped, que apuntaba a patinaje también. Yo sé que ustedes me lo van a entender. Y sale un interrogante al final. ¿Por qué aparece esto? Estamos hablando de patinaje. Pero el ambiente es distinto. Estamos hablando de un mismo deporte, pero el ambiente es distinto. Por ende, la integración, la información, las aferencias y eferencias van a ser distintas. El movimiento puede que sea muy similar, pero la coordinación de cadenas musculares, de fibras y bioenergéticamente va a ser distinta para cada escenario. Perfecto. El fútbol, pasión de multitudes. Vemos un sujeto a pies descalzos que está dominando el balón. Un niño que va a chutear el balón, que está aprendiendo a cómo chutear. A mi máxima estrella del fútbol, que es Ronaldinho Gaucho, ahí ustedes me pueden debatir si es o no, pero hoy por hoy claramente una estrella, y fue una estrella y lo seguirá siendo por todo lo que entregó tanto fuera como dentro de la cancha y la habilidad que tenía. Y en la imagen que está a su lado vemos a los niños que están tratando, que están todos corriendo atrás del balón. Cosa que en el fútbol profesional no debería ser así. Aquí apunto con esto, que principalmente en el estadio que se encuentre están todos siguiendo el mismo móvil, que es el balón, que es considerado como deporte fútbol. Pero claramente cada uno tiene motivaciones y percepciones distintas que van a generar distintos tipos de respuestas motoras para cada estadio o etapa. Entonces, tenemos este macro que es el sistema nervioso. Yo quiero generar un movimiento, pero para esto tengo que recibir, ¿cierto? Por vías sensitivas, enviar la información, hacer procesos de transcripción, traducción, lograr integrar y poder generar una planificación de esta motricidad. La motricidad va más allá del movimiento, sino que está relacionado con factores cognitivos. ¿Cómo selecciono los patrones motores adecuados? Genero la estrategia, se envía la eferencia, ¿cierto? Se seleccionan las cadenas musculares que van a generar sinergias, tanto músculos agonistas, antagonistas o sinergistas, y van a generar esta contracción muscular para poder generar el movimiento, ya sean acciones musculares isométricas, concéntricas o excéntricas, que más adelante vamos a definir qué es lo que es cada una. Como las casas tienen ladrillos, ¿cierto? Y van a formar estos hogares, los ladrillos del sistema nervioso van a ser las neuronas. Recordar que sin estas neuronas no podríamos hacer nada. ¿Por qué? Porque son las encargadas de dar soporte y dar estructura, la base, al sistema nervioso. Como lo apunta muy bien en la unidad histológica y fisiológica de este sistema, y que contiene un núcleo y ciertas prolongaciones citoplasmáticas, las cuales nos van a dar conexión y comunicación con las otras neuronas para poder generar procesos como la sinapsis principalmente, que son rápidos envíos de información y en los cuales podemos generar dentro del centro integrador rápidas opciones o repertorio motor para generar una mejor respuesta motora. Dentro de las funciones recibe, ¿cierto?, desde receptores sensoriales,
ciertas ideas, conduce señales e impulsos hacia la membrana celular y logra transferir estas señales hacia otras, principalmente hacia otras neuronas. Acá vemos una estructura tipo donde están las dendritas en la parte posterior. En el centro está el núcleo. A todo esto se acuña, ¿cierto?, el cuerpo celular. Está el axón, que vendría siendo la prolongación después del cuerpo. Las vainas de mielina, que las vainas de mielina cumplen una función principal en el proceso de recubrimiento de este axón. Van a aislar este axón de los potenciales de acción para que se pueda polarizar, repolarizar o despolarizar y así generar más rápidamente el envío de información hacia el espacio postsináptico, hacia el botón sináptico, ¿cierto? Y poder generar esta sinapsis, liberar los neurotransmisores y poder recibir así, dentro del espacio postsináptico, lograr generar este proceso de sinapsis. Acá vemos una imagen en donde se acuña principalmente, apunta a los procesos de despolarización y polarización y cómo están ubicados estos nódulos de Ranvier y estas vainas de mielina que están ahí recubriendo, ¿cierto?, a este axón y la importancia que tiene en el ingreso de cloro, sodio, calcio, principalmente ¿para qué? Para generar los procesos de sinapsis. Entonces, en síntesis, la sinapsis que va a generar este impulso nervioso solo en una dirección, claramente va a ser en una dirección para retransmitir rápidamente hacia las otras neuronas. Desde un espacio presináptico va a llevar hacia un espacio postsináptico, de lo más proximal hacia lo más distal. Punto importante, hay dos tipos de sinapsis, eléctrica y química. La eléctrica va a ser el potencial de acción que se transmite y la química, cómo soy capaz de liberar neurotransmisores. Por ejemplo, un influjo de calcio dentro de la neurona va a liberar ciertos más neurotransmisores, por ende va a tener una hiperexcitación de la neurona que viene a posterior. Como lo aparece justamente en esta imagen, en donde hay un influjo de calcio, ¿cierto?, hacia la neurona, va a tocar las puertas de estas vesículas y se van a liberar ciertos neurotransmisores. Perfecto. Estos canales están mediados por canales de voltaje de calcio. Se va a liberar ciertos neurotransmisores hacia el espacio postsináptico. Luego va a haber un receptor y este receptor es el encargado de poder ingresar estos neurotransmisores y desencadenar las respuestas fisiológicas. Entonces, el impulso nervioso, a grandes rasgos, ¿qué va a hacer? Una carga eléctrica que va a pasar de una neurona a otra para llegar a un grupo de fibras musculares y poder generar el proceso de contracción, mediado ¿por quién? Por el sistema nervioso central. Lo interesante de esta imagen y lo potente que apunta principalmente es cómo se inyectan ciertas de estas motoneuronas hacia las fibras musculares y se generan los procesos de contracción en la liberación de acetilcolina que pasa por los túbulos T y va a desencadenar la contracción, que lo vamos a explicar paso a paso más adelante. Por ende, el sistema nervioso central se compone del encéfalo y ¿de quién? De la médula espinal. Esta presenta grandes divisiones que se pueden dividir en 4. Perfecto. Y cada una va a cumplir una función para poder controlar el cuerpo en su totalidad, ya sea por hemisferios, tanto parte anterior, posterior, cefálica, podálica, más bien dicho, tanto desde la periferia hacia el centro, para lograr, ¿qué cosa? Una integración de todo nuestro sistema. Perfecto. En el siguiente video, muchachos, vamos a ver principalmente qué es lo que es el sistema nervioso periférico y vamos a dar una definición a este.